empezar a grabar de una vez. Y listo. Entonces, vamos a definir tres cosas que van a ser importantes para la resolución de esta temática. ¿Listo? Entonces, la primera va a ser que es un punto. Entonces, el punto como definición es que no tiene dimensión. O sea, que es adimensional. ¿Listo? Ah, pues puedo hacer esto. Esperen un momentito. Ay, no. Entonces sí toca hacerlo así. Qué pena, muchachos, con ustedes. Entonces, ¿listo? Entonces vamos a borrar esta parte. Es que ahorita también tuve con el otro octavo. Entonces, listo. Entonces, van a escribir esto. Entonces, lo que es un punto. Entonces, el punto es el que no tiene dimensiones. Seguimos con la recta. La recta como definición es que es una línea extensa que no tiene un límite. O sea que yo puedo dibujar una recta desde el infinito, luego pasa por conmigo y luego hasta el infinito. Esa es la definición de una recta. Y luego un segmento de recta. Ese segmento de recta está definida por dos puntos. ¿Listo? Entonces es una línea recta entre dos puntos. ¿Listo? Entonces, como en el ejemplo de la página 214, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un punto que lo vamos a llamar el punto P y el otro lo vamos a llamar el punto Q. ¿Listo? De momento. No, no está ni en sala de espera ni nada. ¿Listo? No está en sala de espera. Entonces está PQ. Entonces, por ellas va a pasar una recta o un segmento de recta que se define entre P y se define en Q. ¿Listo? Entonces, matemáticamente yo puedo decir que el segmento lo defino como PQ y arriba una línea. ¿Listo? Así se define matemáticamente y geométricamente una línea. ¿Listo? Entonces yo puedo decir que la línea, esto es un segmento de recta. ¿Listo? Luego, la recta en sí, yo la puedo dibujar así, los mismos puntos P y Q. Listo, acá voy a tener el punto P y el punto Q, pero resulta que la recta sigue, ¿sí? O sea que yo puedo decir que P y Q igual, pero acá se le dibuja la línea y acá se le dibujan las flechitas diciendo que es una recta. Esto es un segmento de recta. ¿Listo? Ahora una pregunta, por así decirlo, existencial. Si nosotros decimos, por ejemplo, en un plano cartesiano que dos rectas se cortan en un punto y ese punto se puede llamar origen. A esto lo llamamos origen. Y que tiene coordenadas 0, 0.
¿Este punto existe? Sí, porque se cruza, ¿no? El inicio. Pues sí, pero si decimos que el punto no tiene dimensiones y le decimos que es adimensional, ¿será que ese punto existe? Se los dejo ahí para que lo piensen y mediten. ¿Listo? Entonces dice que un conjunto formado por puntos P y Q y por todos los puntos están entre ellos. O sea, que todos estos puntos pertenecen a P y Q. ¿Sí? Entonces, un momentico, que es que pues no puedo autorizar la entrada de Luis sin el consentimiento del coordinador. Entonces, en el origen 0,0. ¿Listo? Y luego dice que el subconjunto de una recta que pasa por el que pasa, que comprende dos puntos entre ella y todos los puntos entre ellos, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces tenemos eso. Ahora bien, vamos a definir unas 5 cosas fundamentales. ¿Listo? Entonces, para connotar lo siguiente. Entonces, vamos a tener eh, para la demostración, se hace, se determina mejor, se determina eh, algunas de las proposiciones. Esto ya lo debieron ver de pronto en filosofía, de pronto lo vieron por allá. Entonces, las proposiciones. Entonces, vamos a definir lo que es un postulado. Vamos a definir también qué es un teorema. Vamos a definir también qué es una definición, valga la redundancia. Vamos a definir lo que es un postulado. Y vamos a definir lo que es un axioma. ¿Listo? Entonces tenemos esos 4, esos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos esos 5 y los vamos a definir de la siguiente manera. Entonces, un teorema, en el ejemplo 1 de la página 215, tenemos que por un punto exterior a cada recta pasa una y solo una recta paralela a la recta dada. ¿Sí? ¿Qué entendieron de eso? Muchachos. ¿Podría volver a leerlo, por favor? Por un punto exterior a una recta eh, pasa una y solo una recta paralela dada. Entonces voy a dibujar una recta. Entonces en postulado tenemos que voy a dibujar una recta. Dice, por un punto exterior a una recta pasa una y solo una recta paralela a la recta dada. O sea, me está diciendo que a esta recta pasa una recta paralela dada. O sea que, ¿cómo es paralelo? ¿Así o así? ¿Cómo es paralelo? Paralelo es que, ¿Así? digamos, Así. no, o sea, los dos están horizontal o los dos están vertical, ¿no? Que están ubicados en la misma dirección. Perfecto, que están ubicados en la misma dirección. Entonces, dice que por otro punto pasa otra recta que son paralelas. Me está diciendo esto, que son paralelas. O sea que en ningún punto se van a tocar. Bueno, hipotéticamente, ¿no? Porque de pronto en el infinito, eso sí se pueda llegar a tocar. Porque eso es el quinto postulado de Euclides. ¿Sí?
Hay 4 postulados, uno que es este y otros varios, que eso los vamos a ver luego. Pero el quinto postulado de Euclides dice que estas rectas en algún punto se tienen que tocar. No se ha demostrado, pero por eso quedó en un postulado. ¿Listo? Luego dice el teorema. Si dos rectas distintas se intersecan, entonces su intersección es un único punto. En este caso, digamos, por ejemplo, tengo esta recta y luego pasa otra recta, pero en la otra dirección. Pues solo se van a intersecar en un punto. ¿Listo? Esto es una intersección o se intersecan, que son dos rectas, ¿listo? Entre dos rectas. Se intersecan en un solo punto. La definición dice, un ángulo recto es aquel cuya medida es de 90 grados. ¿Listo? Entonces, por definición, yo puedo decir lo siguiente, que entre esta recta y esta recta, que son paralelas, son perpendiculares, perdón, el ángulo que forman entre sí es de 90 grados. ¿Sí? Esta es una definición. Que el ángulo que forman dos rectas perpendiculares es de 90 grados. ¿Listo? Ahora, el postulado. Dice, un plano contiene al menos 3 puntos distintos no colineales. ¿Qué significa colineal? Que tienen las líneas cerca. No. ¿Qué es colineal? Vamos a ver. Ah, de dos líneas. No, eso es bilineal. ¿Qué es colineal, Carol? Eh, Colineal. Ajá, colineal. ¿Qué significa que yo tengo algo colineal? Donde los puntos están como en una misma recta. O sea, tú me estás diciendo que si yo tengo una recta, entre todos esos puntos forman una línea, ¿sí? No, o sea, que por ejemplo, donde hay varias líneas va a haber un punto. O sea, no sé si me voy a entender. O sea, si yo dibujara así, ¿sí? Sí, algo así, profe. Sí, señor. Listo, puede ser que algo sea así colineal, pero digamos que la colinealidad es cuando, es la primera definición que yo dije, que entre todos estos puntos formen una línea recta, ¿sí? Que sea algo colineal, ¿listo? Entonces, cuando yo digo que un postulado dice un plano que contiene al menos 3 puntos distintos no colineales, ¿qué quiere decir esto? Que no estén dentro de esa misma línea. Entonces, acá. Entonces voy a dibujar tres puntos, ¿sí? Este lo voy a llamar A, lo voy a llamar B y lo voy a llamar C en un espacio. Esto es A, ¿listo? En un espacio, pues resulta que entre los puntos AB y BC, yo puedo hacer una cosa que se llama, no sé si ustedes se acuerdan, un paralelograma, que es proyectar más o menos, digamos, el espacio BC, proyectarlo desde A hasta un punto. Y eh, luego proyectar la línea AB, el segmento de recta AB, por la parte C, ¿sí? Y ahí si ustedes forman un paralelograma. ¿Listo? Eso se puede hacer con figuras de, de este tipo. ¿Listo? Entonces, yo cuando hallo 3 puntos no colineales, A, B y C, pues formo lo que es un plano. ¿Listo? Esto va a ser un plano. ¿Listo? Y ahora el axioma dice, por 2 puntos
pasa exactamente una recta. Entonces tengo un punto y otro punto. Este va a ser punto A, este va a ser mi punto B. Y por esos dos puntos va a pasar una línea recta. ¿Listo? Ojo, este solo es el espacio euclidio. ¿Listo? Euclidio. ¿Listo? Porque en otros espacios, en otras geometrías, pues no es así. Por ejemplo, en el espacio, se llama el espacio de Minkowski, que rige la relatividad general y demás. Es donde se curva el espacio-tiempo, ¿sí? En cambio acá no. Acá son líneas paralelas que forman un plano. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Pregunten, muchachos, porque luego en el quiz, por cierto, nosotros tenemos quiz, octavo A. Nosotros tenemos quiz de hoy en 8 sobre esto. De una vez vayan anotando. Vamos a tener quiz mañana de números racionales. Eh, no, mañana no nos vemos. Perdón, el miércoles hay quiz de números racionales y ya, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces voy a borrar esa parte. ¿Listo? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, que es un postulado, un teorema, la definición, el postulado, perdón, repetí postulado 2 veces, y el axioma, hay que tener en cuenta los diferentes tipos de razonamientos. ¿Listo? Entonces vamos a escribir en esta parte. Vamos a borrar esta parte. Entonces los tipos de los razonamientos deductivos, tipos de razonamientos para la demostración. Para la demostración. Listo. Ahora, ¿se acuerda que yo les dije que todo debía ser demostrado? ¿Se acuerda que yo les dije por allá cuando hicieron el primer taller que todo debía ser demostrado? ¿Sabían que para qué se utiliza el teorema de Pitágoras? ¿Alguien? ¿Aló? Es para medir lo de los triángulos, ¿no? La hipotenusa, ¿no? Bueno, ¿y para qué miden la hipotenusa? O sea, ya, para medir nomás. Para encontrar la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo formamos y Li- conoce la longitud del cateto. Listo. Ya que conseguiste la longitud, ¿para qué te sirve eso? Vamos a ver, le vamos a preguntar a Juan Calderón, ¿para qué te sirve eso? Cuando ya hayas la hipotenusa. Julián Quintero, ayúdale. Muchachos, pareciera que yo estuviera dictando clases solo para mí. Muchachos, ¿quieren clases magistrales? Porque yo las sé hacer. O sea, yo solo dictando y ustedes copiando. Y al final hago un quiz.
Nadie pregunta, nadie hace nada. Lo que yo pregunto, nadie responde. Bueno, sigamos con la clase. Entonces hay tipos diferentes de razonamiento. Entonces vamos a decir, primero, vamos a tener el razonamiento deductivo. ¿Listo? Entonces vamos a tener primero el razonamiento deductivo. Entonces, aquí vamos a tener que yo doy una afirmación primero, ¿listo? Entonces tengo un triángulo, perdón. Y el triángulo tiene puntos A, B, C, ¿sí? Estoy diciendo que es A, B y C. Y estoy diciendo que ese triángulo es rectángulo en A. ¿Listo? Es rectángulo en A. O sea, estoy diciendo que el ángulo que forma el punto A, voy a dibujarlo acá, A, B y C, ese ángulo de A es recto. ¿Listo? O sea, estoy diciendo que el ángulo de A es recto. En ese caso, yo estoy diciendo que la medida del ángulo A va a ser igual a 90 grados. ¿Sí? Porque es un ángulo recto. O sea, que yo puedo decir que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, perdón, medida del ángulo C va a ser igual a ¿qué? La suma de los ángulos internos de un triángulo van a sumar 180 grados. ¿Listo? Pero yo sé que la medida del ángulo A es de 90 grados. ¿Sí? Entonces lo reemplazo. La medida del ángulo B más la medida del ángulo C va a ser igual a 180 grados. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Este 90 que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces me está diciendo que la medida del ángulo B más la medida del ángulo C va a ser igual a 180 grados menos 90 grados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me queda? Me queda que la medida del ángulo B más la medida del ángulo C va a ser igual. 180 grados menos 90 grados, ¿cuánto da? 200. No. 180 grados menos 90, ¿cuánto da? 90. 90. 90 grados. ¿Listo? Entonces, para, digamos, para finalizar ese razonamiento, voy a tener que, o sea, que el ángulo de B y el ángulo de C son complementarios. ¿Listo? Son complementarios. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que el ángulo de 90 grados, que el ángulo A es de 90 grados. O sea que yo estoy diciendo que la suma de B y C, la suma del ángulo de B más la suma del ángulo C, pues me debe dar 90 grados, como habíamos dicho acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe.
¿Hay Entonces, alguna fórmula para sumar los ángulos o solamente es una suma normal y ya? pues mira que aquí hay una cosa. Y se dice que la suma de los ángulos es de 180 grados, ¿sí? Entonces, A, B y C debe ser una combinatoria sumatoria para que me dé 180 grados, ¿sí? Esta, digamos, es como la ecuación, ¿sí? La medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C va a ser igual a 180 grados, ¿sí? Entonces, digamos que esa es como la fórmula para la suma de los ángulos internos de un triángulo. Listo. Entonces tenemos que el segundo va a ser un razonamiento por contradicción. Ay, ¿sí? Tengo el razonamiento por contradicción. ¿Qué es lo que pasa acá? Dice, consiste en asumir como falsa la conclusión de la proposición que quiere demostrarse y obtener una contradicción. Así se concluye que la proposición debe ser necesariamente verdadera. ¿Listo? Entonces, voy a tener aquí un cuadrado. Bueno, más o menos un cuadrado. ¿Y qué tiene de característica los cuadrados? Que sus ángulos internos van a ser de 90 grados. ¿Listo? Entonces dice que si el cuadrado ABCD, ¿sí? Si yo quiero nombrarlos, puedo ser A, B, C y D. Estoy diciendo que si el cuadrado ACD no es un rectángulo, no es un rectángulo, quiero lo hacer más grandecito. Esto no es un rectángulo. Por su definición tendría al menos un ángulo que no sea recto. O sea, me está diciendo que, por ejemplo, que el ángulo A no es recto. O sea, me está diciendo que el ángulo A puede ser menor que 90 grados o puede ser mayor que 90 grados. ¿Listo? Entonces, en definición, ¿cómo se escribe? Entonces, vamos a escribir ángulo A y ¿qué vamos a tener aquí? Que va a ser mayor a 180, mayor a 90 grados o puede ser menor. ¿Listo? Entonces acá tengo 90 grados y acá puede ser 90 grados. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo decir acá? Que 90 grados puede ser mayor que 180 grados, pero el ángulo A puede ser menor que 180 grados. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces me está diciendo que no es una, que A no es recto, pero aquí se está contradiciendo con lo que ya hemos dicho, que con los ángulos internos siempre deben valer 90 grados. ¿Listo? Y hoy dice lo siguiente. En este caso tampoco podría ser cuadrado por su definición. Y esta sería la contradicción, pues se negaría la hipótesis de la proposición. Por lo tanto, el cuadrado ABCD es rectángulo. En este caso, si A, si el ángulo A es de, yo qué sé, 45 grados, entonces vamos a dibujarlo así, 45 grados, pues resulta que este ángulo no puede ser ni de 90 ni de 90. Todo cambiaría. Este ángulo A ya no sería el mismo, este mismo ángulo B. Pongámosle un ejemplo. Y luego este C con este D.
que esto lo vamos a ver en ángulos. ¿Listo? Muchachos, ya se va a acabar el tiempo. Entonces volvemos a